Hola, soy Rosemary Ferraz Sabino, professora de Secretariado Ejecutivo em la Universidad Federal de Sergipe, Brasil. Agradezco a invitação para estar com ustedes em este evento e felicito a los organizadores e colaboradores del Congresso. Mi participación versará sobre la comunicación institucional y su influencia en las empresas. Este tema abarcará alguns tópicos como conceptos, comunicação e imagem, identidade corporativa, cultura da empresa, planificação da comunicação, comunicação interna, operativa e relacional, espaços de comunicação institucional, comunicação eficaz e contribuição do secretariado em la comunicação institucional. Passando aos conceitos, temos comunicação, palavra que vem do latim comunicare, compartir, dividir, hacer comum, associar, intercambiar opiniões. É processo que não ocorre individualmente, que implica significados comunes entre o que comunica e o que interpreta o comunicado. Em este processo, a comunicação se convierte em uma atividade dirigida a um objetivo que requer a validação de quienes la recebem. Utilizando a comunicação, podemos convencer, persuadir, influir, despertar interesses ou provocar expectativas. Dentro de uma organização, a comunicação bem utilizada pode estabelecer relações pacíficas, homogeneização e integração de ideias. Para ello, podemos e devemos utilizar conhecimentos e dados para ser informados durante o processo de comunicação, com a intenção de promover o pensamento crítico a la hora de tratar determinados temas. Esta é a grande diferença entre informação e comunicação. A informação é só um elemento da comunicação. Podemos informar a um grupo de pessoas de um hecho, pero não nos estaremos comunicando efetivamente com eles. Estaremos informando, pero se esses dados foram analisados e discutidos por essas pessoas, então habremos estabelecido uma comunicação. Em la comunicação há, portanto, interação e, através de ela, há espaço para reflexionar sobre a informação recebida. E em las empresas, a comunicação assume um papel fundamental porque impacta em la imagen de la organização ante seus diferentes públicos. Há que considerar que a comunicação em las empresas deve ser permanente e bidirecional. Não é só a empresa a que tem algo que dizer. Seus diferentes públicos também devem ser escutados. Sin embargo, quando a organização comunica algo, é necessário que demonstre que tem objetivos que satisfazem a seus públicos. Isto dará lugar a uma imagem positiva que permitirá a entrada e consolidação de seus produtos ou serviços em el mercado. Por lo tanto, esta imagem é o ativo mais importante que as empresas devem preservar e comunicar a seus públicos. A construção de uma imagem organizacional é realizada por las práticas e pessoas da empresa que estabelecem relações. Essas relações surgem de um amplo conjunto de processos que devem planificar-se e gestionar-se para constituir uma imagem corporativa diferenciada em sentido da percepção pública de fiabilidade e qualidade. Isto conduz a uma identidade corporativa estabelecida que surge ao definir o que a empresa é, o que quer ser, sua história, filosofia e comportamento. As organizações têm uma identidade que pode ser clara, pouco clara, difusa e incluso uma identidade não identificável, em el sentido de que nadie entende
Lo que hace solo saben que existe. Por identidad, sin embargo, debemos entender la suma de las formas que una organización elige para identificarse ante sus públicos. La imagen, por su parte, es la percepción que el público tiene de la organización. En el plano organizacional hay que esforzarse por identificar los valores que apuntan a la cultura de la empresa, que influirán en el estilo de relación y en la percepción de la empresa por parte del público. Estos valores forman parte de la cultura de la organización y se reflejan en el comportamiento de las personas y en su forma de trabajar. Esta cultura es la unión de las políticas, estrategias, posiciones, normas y actitudes de la organización y se transmite a sus participantes a través de una red de comunicación formal, compuesta por diversos canales como formularios, cartas, informes o reuniones. Por lo tanto, al iniciar la comunicación en una empresa, es necesario planificar esta comunicación teniendo en cuenta la percepción que queremos promover en el receptor del mensaje. Tenemos que definir qué es exactamente lo que queremos comunicar, a quién y cómo comunicar el tema, qué queremos con esta comunicación y qué reacción esperamos de quienes la recibirán. Nótese que esto depende del lenguaje apropiado para el público al que dirigimos la comunicación y de la forma en que este público entiende el tema comunicado. Cuando esta comunicación tiene lugar internamente, se convierte en un medio de relación con los empleados, involucrándolos en estrategias y acciones dirigidas a los resultados que la empresa espera. Este es el endomarketing empresarial que reúne cliente, producto y empleados para crear una comunicación eficaz y un ambiente de trabajo participativo y comprometido con los valores de la empresa. En este entorno será posible tener un flujo vertical de comunicación entre los diferentes niveles de gestión, evitando las distorsiones que a menudo generan problemas de compromiso. En las empresas tenemos pues dos formas de comunicación, la operativa y la relacional. La comunicación operativa es dirigida a las rutinas de gestión y la comunicación relacional se constituyen las relaciones entre las personas, sean empleados, clientes o colaboradores de la empresa. Mientras que la comunicación operativa se materializa en las actividades, la relacional surge de la interacción. Como ejemplos de comunicación operativa tenemos los documentos que normalmente se producen en los procesos administrativos, como correspondencias, memorandos, circulares, informes, actas, manuales, normas y otros tantos. Y como comunicación relacional tenemos las informaciones y diálogos que surgen entre el público interno que puede promover la integración entre los empleados y su adhesión a los objetivos de la empresa. La forma en que se desarrolla la comunicación relacional revela y al mismo tiempo refuerza la cultura de la empresa. Si esta comunicación ocurre adecuadamente, habrá diálogo entre todos los niveles de gestión, lo que fomentará la participación y el vínculo entre los empleados y la organización. Entonces, como espacio para que ocurra la comunicación institucional, tenemos desde cartas, reuniones, e-mails, que generan la documentación del cotidiano operacional, hasta actividades sociales fuera de trabajo. Eso ocurre porque las personas que trabajan en la empresa ya tienen incorporada la cultura de esa empresa.
Y en sus diálogos, fuera del trabajo, también incorporan elementos de esa cultura. Pero para que la comunicación institucional sea eficaz, es necesario que ella sea activa, directa y sincera, es decir, que sea objetiva y verdadera. Es necesario que sea una comunicación respetuosa con todos, que busque el beneficio mutuo a través de la negociación asertiva y que evite el rechazo. En el ámbito del secretariado, el profesional puede contribuir a este proceso a través de análisis de la comunicación escrita, por ejemplo, verificando si los documentos de la empresa atienden a los objetivos operativos, pero principalmente a los objetivos relacionales. Para ello es necesario observar el lenguaje y los argumentos adoptados ante las características del público implicado en la comunicación. Como hemos visto, la cultura organizacional también implicará la identidad de la organización y, en consecuencia, el estilo con que se comunica. El profesional, entonces, de secretariado también puede crear planillas para controlar el flujo de correspondencia, normas o manuales para la comunicación por medios electrónicos o físicos, estandarizando el lenguaje y el formato, permitiendo una mejor presentación y comprensión del mensaje. Al analizar la comunicación institucional y identificar lo que se puede mejorar, el secretario también puede contribuir a reducir el uso de recursos y equipos que por alguna razón no necesitan ser incluidos en un determinado flujo de comunicación y también a reducir el tiempo en las tareas operativas para la comunicación. Y aquí termino mi presentación. Espero haberles demostrado el importante papel de la comunicación para la imagen e identidad de las empresas y cómo el profesional de secretariado puede colaborar en este contexto. Muchas gracias por su atención y éxito a todos.